Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder saludarles por este medio de nuevo. Entonces, gracias y muchas gracias por sus oraciones, su apoyo para el Seminario Bíblico Bautista. Ya estamos planeando abrir las puertas del seminario en septiembre para el nuevo año 2020-2021, los días 7 y 8 de septiembre. Sigan orando que Dios mande más obreros y que mande más jóvenes al seminario para prepararse para el ministerio. Y si Dios te ha llamado a ti, sea señorita joven o un matrimonio, por favor vaya a la página del seminario www.sbbmante.com y ahí puedes hallar en recursos la solicitud, la información, cómo inscribirse en el seminario y ya puedes hacer los preparativos. Les invito en esta mañana que abran sus Biblias de nuevo al libro de Efesios. Estamos hablando de las bendiciones de Dios. Él dice en el versículo 2, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces estamos hablando de las bendiciones de Dios celestiales que hallamos aquí. Ya hablamos de dos de ellas. La bendición de ser elegido para estar sin mancha y sin culpa y santos delante de Él. Y también la doctrina, la bendición de haber sido predestinado para ser adoptados hijos, disfrutar de las bendiciones de Dios. Y en esta mañana vamos a hablar de una tercera bendición que hallamos en este capítulo, en el versículo 6, donde Él dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Te sientes acepto? ¿Te sientes acepto por Dios? Dios quiere aceptarte. Él dice aquí para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando hablamos de estar aceptos, la palabra aceptos se usa como un adjetivo aquí, que significa que es grato o admitido con gusto. Es algo, nos ha hecho agradables, nos ha admitido con gusto a su presencia. Estamos bien recibidos y admitidos por Él a su presencia con gusto. Hay que recordar que antes nosotros no estábamos aceptos delante de Él. Éramos hijos de Satanás, como dice en el libro de Juan, antes de conocer a Cristo. Pero aun cuando nosotros andábamos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, cuando andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire y andábamos según el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora en Cristo Jesús, Él nos ha hecho aceptos en Cristo. El hecho que Él nos ha aceptado habla refleja el carácter de Dios. Dios no es un Dios enojado con nosotros. Dios no es un Dios que está esperando una oportunidad para castigarnos. De hecho, Él toma placer en perdonar, en demostrar su misericordia hacia nosotros. Recordamos la historia de la parábola del hijo pródigo, como el hijo había dejado a su padre, como había decidido dejar su padre atrás y había tomado su herencia y luego fue a una tierra distante y ahí malgastó todo. Y aun cuando él había salido de su familia, había dejado su padre siempre estaba ahí esperándole. Y un día su padre, esperando a su hijo, alzó los ojos y vio a su hijo que regresaba a él, y él corrió hacia él y lo recibió, lo aceptó a pesar de su carácter, a pesar de su rebeldía, a pesar de su desobediencia, a pesar de haber hecho un desastre de su vida. Su Padre le aceptó. Así es lo que Cristo ha hecho por nosotros. Él nos ha hecho aceptos en el amado.
Primero, él dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Son aceptos por la gracia de Dios. La gracia de Dios habla de un don de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es el don de Dios? Es la gracia de Dios. Gracia es algo que no ganamos. Gracia es algo que no merecemos. Gracia es algo que solamente viene de la mano y del trono de Dios y a consecuencia de su amor. Él nos otorga, nos obsequia su gracia. Su gracia habla de su poder, su capacitación, sus promesas y sus provisiones, que Él hace todo esto por nosotros. Aunque sí, la gracia de Dios habla que es un don de Dios, a mí me gusta la definición que escuché hace muchos años. Gracia es Dios haciendo por ti lo que tú y yo no podemos hacer. En la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que Él quiere que su gracia sea conocido por nosotros. En el libro de 2 Corintios notamos que la gracia de Dios es revelado por Dios. En el versículo 1, capítulo 8 dice, asimismo, hermanos, os sabemos saber la gracia de Dios. La gracia de Dios nos da a entender la voluntad de Dios. La gracia de Dios nos da a entender lo que Él quiere hacer por nosotros. La gracia de Dios nos habla consciente de sus promesas y de sus provisiones y de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Nos hace saber su gracia porque su gracia nos trae conocimiento de Él. La gracia de Dios es lo que nos hace perseverar en las cosas de Dios. En 2 Corintios 8:6 dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. La gracia de Dios es algo perpetuo que nunca termina. La gracia de Dios nos preserva y nos conserva en su camino. Y por la gracia de Dios, como Pablo dijo, yo soy lo que soy. Y Dios me ha hecho una nueva criatura en Él. La gracia de Dios es abundante y creciente. En el versículo 7 de 2 Corintios dice, en la última parte, para con nosotros es su amor, para con nosotros abundar también en esta gracia. Es decir, crece en la gracia del Señor. Mientras más que conoces de Dios, más la gracia de Dios va a obrar en tu vida. Y no solamente esto, pero la gracia de Dios es algo que va más allá de lo que es pedido de Él. Esta gracia de Dios nos impulsa a vivir para Él. Pero nos impulsa no solamente para vivir para Él, nos impulsa a hacer más que es debido y requerido de nosotros. Como Cristo en el versículo 9 dice de esta manera, conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La gracia de Dios nos enriquece en las bendiciones celestiales y espirituales de Dios. La gracia de Dios siempre nos es suficiente. En el capítulo 9, segundo a los Corintios, dice la palabra de Dios en el versículo 8 de esta manera, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis en toda buena obra. Noto lo que él dice, la gracia de Dios es suficiente en todas las cosas. La gracia de Dios nos provee siempre en todas las cosas lo suficiente. La gracia de Dios nos ayuda a abundar en toda buena obra. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos es suficiente. Pero la gracia de Dios hace mucho más de lo que podemos imaginar, porque en el versículo 14 dice, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman, a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Por eso Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él entendió que la gracia de Dios era todo lo que él necesitaba
para vivir para Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho aceptos en su gracia. Pero no solamente somos aceptos a causa de la gracia de Dios, somos aceptos en Él. 11 veces en este capítulo de Efesios capítulo 1 encontramos que la palabra de Dios usa la palabra en Él. En el versículo 1 dice que en Él somos santos y fieles. En el versículo 3, Él dice que somos bendecidos en los lugares celestiales en Cristo. En el versículo 4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. En el versículo 5, Él dice, en amor, Él nos había predestinado para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. En el versículo 6, nuestro texto, Él dice, somos aceptos en Él, no afuera de Él. No somos aceptos porque estamos en la iglesia o que estamos en una buena vida. Estamos aceptos en Él. En el versículo 7, Él dice que en quien tenemos redención. En el versículo 10, Él dice que Él ha reunido todas las cosas en Cristo. En el versículo 11 dice, en Él asimismo tenemos herencia. Y en el versículo 12, Él dice, nuestra esperanza está en Cristo. En el versículo 13, Él dice, nosotros tenemos la salvación en Él. En todas estas cosas estamos en Él. Entonces, somos aceptos en Él y somos aceptos por su gracia y somos aceptos en Él. No hay aceptación sin que uno esté en Cristo. Pero ¿para qué estamos aceptos en Él? En nuestro texto, Él dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Somos aceptos para la gloria de Dios. En la epístola de Colosenses capítulo 1, la palabra de Dios dice estas palabras en el versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. Esto incluye a ti y a mí. Todos somos creados por medio de Él y luego dice, y para Él. Somos hechos para tener compañerismo y estar con Dios por toda la eternidad. Dios no planeó que el hombre pecara. Él hizo planes para el hombre cuando él pecó, para que él fuera restaurado y regresaba con Dios. Pero él no fue el autor del pecado. Satanás fue el autor del pecado. Entonces Él hizo al hombre para que el hombre disfrute su presencia. Él dice para que tú y yo le demos la preeminencia porque subsistimos en Él y hemos sido reconciliados con Él y tenemos paz con Dios en Cristo Jesús. Entonces somos aceptos para la alabanza de Él. Entonces, ¿estás alabando a Dios en su vida? ¿Estás obedeciéndole? ¿Estás siguiéndole? Entonces, somos aceptos por Dios. Y si no estás en Cristo, tú puedes estar en Cristo en esta mañana y ser acepto por Él. ¿Cómo puedes estar en Cristo? La Biblia dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si en esta mañana tú admites a Él que tú eres un pecador, perdido en tus pecados, y le reconoces que Él murió por tus pecados en la cruz de Calvario, derramó su sangre, remisión por sus pecados, y la recibes por fe, entonces Él dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Él te recibirá. Él quiere recibirte. Él quiere que tú seas su hijo. Y más que esto, Él quiere que no solamente seas su hijo, que seas un hijo obediente, que tú seas acepto, pero que también tu vida sea acepta para Él. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.